Señor, están llenos de ti. El maestro salió de nuevo. A la orilla del lago, la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Este se levantó y lo siguió. Estando en la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y de pecadores se sentaron con Jesús y los discípulos. Algunos escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos: de manera que come con publicanos y pecadores. Jesucristo escuchó la crítica y dijo: no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 13 al 17. El Hijo de Dios resuelve los conflictos con el perdón, con la caridad, con la misericordia, con el buen atino, con el buen ejemplo, con la sabiduría. La manera como contesta una persona expresa la grandeza de su sabiduría y de su propia inteligencia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 16 de enero, año 2021. El cielo y la tierra, oh Señor, están llenos de ti. Hosanae, Hosanae. Ubicados en ese capítulo 2, a partir del verso 13, Evangelio según San Marcos. Un capítulo 2 que es muy rico en su contenido y la manera como el evangelista va contando y va narrando los acontecimientos de una comunidad frente a algo grande que comienza a moverse en medio del pueblo, que es el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador. Alguien que habla diferente, alguien que es sabio, alguien que es inteligente, alguien que pone las personas a pensar. Evangelizar también puede ser una definición: poner las personas a pensar. En el mismo momento en que la persona está evangelizando, anunciando la palabra, catequizando, a la vez la persona está educando la mente y la inteligencia de los demás porque los pone a pensar. Ese fue el método que encontró Jesús de Nazaret para resolver los conflictos que hay en una comunidad. Cuando uno habla de que eso sucedió en los tiempos de Jesús y estamos frente a un evangelio del año 80-90 de la era cristiana y ya estamos en un año que se llama 2021, el tiempo ha pasado y uno cree que pasó eso allá. Y hoy en día exactamente está sucediendo lo mismo. Hay cantidad de personas en la sociedad que asisten a los banquetes, que asisten a las reuniones, que les encanta vivir en esos sitios, y cómo denigran y cómo atacan y cómo están en la misma situación viendo los defectos de los demás. Cómo Jesús de Nazaret escucha a los criticones y a las personas que se las dan de santos, que se llaman escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos. Entonces criticaron y Jesucristo les contesta de una manera sabia. Cómo resolver los conflictos sin necesidad de ofender, sin necesidad de tener vocabulario cortante con las demás personas, sin necesidad de comparar a la persona con algo lastimoso que le dañe su dignidad y su integridad. Jesucristo nunca hizo eso con los seres humanos. Da respuestas cortas, sabias, al estilo de los aforismos que tenemos en todos los idiomas. Hay aforismos, así como hay aforismos en la lengua latina, tenemos aforismos en español. Son esas frasecitas así como cortas que ponen la gente a pensar, resuelven un conflicto y ahí verá la persona si se quiere convertir. Decirle a una persona: el que escupe para arriba en la cara le cae, piénselo.
No le tengo más respuesta, vaya, piénselo usted solo. Jesucristo le contestó a los que criticaban, no necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Punto final. Esa es una frase muy corta. Entonces tenemos a un Jesús de Nazaret que viene a anunciar un reino de Dios, a organizar una sociedad para que aprenda a pensar de una manera totalmente diferente, sin ofender y sin tener ese mal hábito de estar mirándole siempre el malo y lo feo del otro. Jesús llama a un pecador a ser discípulo, a un cobrador de impuestos, a alguien que no era bien visto en la sociedad, como decir es un ladrón, saca plata, y lo invita, y este lo invita a comer a su casa para rematar. Aparecen los criticones que se llaman fariseos y escribas, o aparecen representantes de movimientos religiosos de la época, como decir yo vivo una religión pero a la vez soy criticón. No es compatible. O decir yo vivo una religión o yo pertenezco a tal religión y denigro de los demás. No es compatible. Yo pertenezco a tal religión y le saco la platica a los demás. No es compatible. Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores, porque es que la religión es para los pecadores, para que nos convirtamos, para que seamos mejores personas, para que crezcamos, para que maduremos, para que nos proyectemos en una sociedad. Jesús se atreve a comer con publicanos y pecadores y no importa que critiquen los mismos que practican la religión. Está muy extraño que una persona practique la religión y pueda tener ánimo para hablar de esa forma. No lo entiende uno. No, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Y los enfermos es la religión, la palabra de Dios, el evangelio, la Eucaristía, las obras de caridad. El Hijo de Dios entonces nos enseña hoy a resolver los conflictos en la comunidad con una frase corta, sabia y que no da espacio a discusiones ulteriores. Conflictos que suceden en las comunidades, como por ejemplo perdonar pecados. Eso es un conflicto. ¿Cómo así que perdona pecados? No se supone que el único que puede perdonar pecados se llama Dios. Es decir, ¿cómo aparece otro conflicto que es comer con pecadores? Tampoco lo acepta. ¿Cómo así que come con pecadores? ¿Cómo así que saluda a esa señora? Señora es más chismosa. ¿Será que ese señor no sabe, no le conoce la vida? Dígale para que no se meta en un problema. Más o menos algo parecido en este siglo XXI, algo muy similar al año 80, 90 de la era cristiana. San Agustín de Hipona es célebre en todos sus comentarios a la Sagrada Escritura. Y el santo de Hipona decía, el maestro de la humildad comparte nuestra debilidad y nos hace partícipes de la divinidad de él que ha bajado del cielo y nos muestra el camino de ser personas humildes, dice San Agustín, para confesar nuestros pecados, para llegar a ser fuertes, para hacer nuestra la palabra de Dios, la palabra del apóstol San Pablo. San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en ese capítulo 12, verso 10, decía el apóstol, cuando soy más débil, entonces me siento más fuerte. Esa frase muy sabia, corta, muy sabia, inteligente. Cuando soy débil, me siento más fuerte, como para decir cuando reconozco que soy nada como persona, que me falta mucho para ser una excelente persona, ahí es cuando comienza el camino muy bueno de un ser humano. Es decir, San Agustín trataba de hacer entender cómo los que presumen ser fuertes en una sociedad, pretenden ser justos hipócritamente delante de los demás, tropiezan, decía el santo, con algo que en la Biblia se llama la roca del escándalo, Pisa. Es decir, muerde la carnada, la roca del escándalo. Allí lo dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 9, verso 32. Para las personas que les gusta vanagloriarse de su religión, de la justicia, o personas que dicen, gracias a Dios, yo no soy como los demás, como esas personas que van dos al templo y el uno le dice, yo estoy muy mal porque yo soy muy pecador. Y el otro se ubica en la primera banca que tiene un templo y le dice, le doy gracias porque yo no soy igual a los demás. Ahí es donde el santo de Hipona comienza a presentar a un Jesús de Nazaret que él lo llama el maestro de la humildad. El Papa Emérito Benedicto XVI, en una catequesis de un 30 de agosto del año 2006,
presentaba las tres actitudes de Jesús que provocan conflictos en una sociedad para enseñarle a una sociedad a no hablar tan rápido y mejor a pensar antes de hablar. Así, frases corticas como decirle a una persona, no hable tan rápido, ¿por qué no piensa lo que va a decir para que no ofenda a los demás? ¿Por qué no piensa lo que va a decir? Porque de pronto usted también tiene ese defecto y entonces queda muy mal delante de los demás. Eso es algo así lo que el Papa emérito Benedicto XVI decía en una catequesis. Primero, la actitud de Jesús provoca un conflicto en la sociedad. ¿Por qué? Porque es la manera de vivir una religión de una forma diferente, no hipócrita. La religión no se vive de una manera hipócrita, o sea, uno no está en una religión para juzgar a los demás. Ese paso hay que evitarlo al 100%. Dice el Papa Benedicto XVI, la primera es que Jesús acoge a un hombre que según la concesión de los israelitas era un pecador público y eso provoca un conflicto en la sociedad. Segundo, Jesús no excluye a nadie de su amistad, esa es la actitud de Cristo, encontrar un poco de gente pecadora que se admira, que están encantados con alguien que se llama Jesús de Nazaret, que nos encanta oírle sus prédicas tan buenas, entonces él no excluye y eso también tiene que ser una religión. Si una persona excluye a los demás está perdido, en eso no es religión, está totalmente equivocado. Tercera posición del Papa Benedicto XVI, la buena nueva del Evangelio consiste precisamente en que Dios le ofrece su gracia y la salvación a los pecadores. Y el Papa Francisco, tan elocuente como es en su manera de ser, tan sabio, tan pensador, el Papa Francisco en una homilía en la Casa Santa Marta un 21 de septiembre del año 2015 dice que hay que superar los preconceptos que se tienen de las personas. La resistencia al cambio, las personas se resisten a cambiar. Es un desafío, el Evangelio dice el Papa Francisco, cuando Jesús de Nazaret dice frases tan corticas y tan sabias, eso es un desafío, decía el Papa Francisco, un desafío para decirle a un ser humano, ¿usted cree que es posible que un recaudador de impuestos se convierta en apóstol de Jesucristo, se convierta en evangelista que se llama Mateo, que se llama Leví? Oiga, ¿eso es posible? En la cabeza suya cabe esa posibilidad. Segundo, decía el Papa Francisco, ¿cree que es posible que una persona que es traidor se vuelva amigo? Cambia de la noche a la mañana. ¿Cree que es posible que el hijo de un carpintero sea el hijo de Dios? ¿Será que de Nazaret sale algo bueno? Bien interesante el Papa Francisco, solamente dándonos una idea rapidita, profunda y sabia. La manera de actuar de Jesucristo es un reto para nuestra personalidad. Hoy hemos aprendido algo bien interesante y bien sabio para nuestra vida personal. Los conflictos se resuelven con la caridad, con la misericordia, con el buen ejemplo y con la sabiduría con que se le digan las cosas a los demás. Sana Cristo Señor, bendito aquel que viene. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. En el nombre del Señor, bendito aquel que viene.